¿Hay alguien en este momento de ciencias ambientales acá? ¿Tienen alguna duda en cuanto a la forma de cursado, al manejo de la página? Bien. Como se comentó, y para los que ya me conocen, la forma de trabajo que tenemos es, se sube, si bien esta vez ya está todo subido desde el principio, se sube todo el material a la página. La idea es que se puedan manejar solos, que puedan, yo les sugiero un cronograma, ¿sí? Les sugiero un cronograma en el cual, que ya está publicado, donde asignamos un tema para cada clase. La idea es que ustedes miren el material de lectura, que también se subió, puedan, en todo caso, ver los videos, y que en clase se discutan esos conceptos. Yo particularmente no voy a dar clases, ¿sí? Las clases están en esos videos tienen errores, sinceramente, o sea, no, yo no soy youtuber, esos videos los fui armando y son lentos, yo los volví a escuchar hoy y realmente los paso a doble velocidad, los pasarán, pero tienen la suerte, creo que todos descubrimos con esta modalidad, de que pueden rebobinar y volver a escuchar. Pero muchas veces hay errores, a veces me he dado cuenta, lo he escrito, lo he especificado, aunque sea en el PowerPoint. Ustedes tienen las placas que yo presento en el video, las tienen en un PowerPoint para si quieren imprimir y tomar apuntes, ¿sí? Pero la idea es que en este espacio, ¿sí?, se discutan esos conceptos. El tiempo es uno, ustedes han dedicado tiempo a la lectura, han dedicado tiempo a mirar esos videos, y no es la idea en todo caso que acá estemos 2 horas mirándonos, ¿está bien? La idea es que usemos este tiempo para discutir esos conceptos. Así que, bueno, esa es la idea, y la idea también con esos cuestionarios que se toman los viernes es ir marcando los tiempos. Esos cuestionarios, tal vez Juan se los alcanzó a comentar, no tienen el nivel que tienen las preguntas de parcial. ¿Estamos? Son preguntas, si se quiere, como para ir reafirmando, para ir sabiendo qué tanto entendieron de cada tema. Por eso ni siquiera esperamos una semana, siempre nuestra modalidad es dar un tema y recién a la semana tomarlo. Estos cuestionarios no cuentan, son opcionales, o sea, ese puntaje en todo caso después lo pueden usar, pero no les reduce el número, no les reduce la posibilidad de aprobar un parcial, pero la idea es ir marcándoles los tiempos. Así que, bueno, si han podido leer, había una clase pensada para la semana pasada, muy sencilla, relacionada con el concepto de carga eléctrica. Yasmín, ¿cómo estás? No te oigo. Hola, ¿qué tal? Perdón por la demora. No, perdón, disculpen ustedes. Yasmín, vos sos de Ciencias Ambientales, ¿verdad? Sí. Bueno, hay novedades para vos, ¿no te informaron? Ahora me fijo entonces. Dale, Listo. dale. Bueno, no, si querés quedate, pero tenés otra materia a donde podés inscribirte. Ya no tienen Listo. necesidad ni tienen conflictos con esta materia. Bueno, listo, listo. Bueno, entonces nos Bien, vemos. listo, Chao. chau, chau. Eh, Les decía, la clase asignada para el cuatrimestre pasado fue para el cuatrimestre pasado. De la clase pasada se refería a carga eléctrica. Estoy un poco al concepto de carga eléctrica, al concepto de fuerza eléctrica, ley de Coulomb. Y empezamos a introducirnos en el concepto de campo. Ustedes hasta ahora, en Física 1, habían visto el concepto de fuerza, y prácticamente yo no sé si algún profe está abordando el concepto de campo gravitatorio, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros ya empezamos a hablar de campo gravitatorio, de campo eléctrico, porque es mucho más sencillo hablar en términos de campo.
La temática que asignada a la clase pasada, que era este concepto de carga eléctrica, de existencia de cargas, es muy importante que quede claro, forma parte de la temática que vamos a ver en el primer laboratorio. Bueno, y en principio, digamos, haciendo un orden, tal vez me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre lo que se vio en esa clase. Yo, profe, tengo una consulta, pero es un poco más, no sé si es conceptual. Sino, Mira, acá fíjate que estamos para conversar, así que dale. sí. Haces mucho hincapié en que está escrito en muchas de las diapositivas y lo repetís bastante veces, en que la fuerza eléctrica decae con el cuadrado de la distancia. Sí. ¿Cuál es la importancia de eso? Eso es tan importante como... No termino de comprenderlo. Bueno, me encantó la pregunta, para que pienses de qué forma te puedo contestar algo así. Que vos, digamos, nosotros estamos acostumbrados de alguna manera a que la fuerza, bueno, a que la fuerza decaiga con el cuadrado de la distancia, en el sentido, o sea, quiere decir que la fuerza, a medida que te alejas, es más débil, ¿sí? Ah. Pero esa forma en la que decae la intensidad de la fuerza no es lineal. No es que cuando estás a 1 metro vale 2 y cuando estás a 2 metros vale 1, ¿está bien? No es lineal, sino que justamente decae con una forma funcional que tiene el 1 sobre x cuadrado que seguramente viste en análisis. Sí. ¿Sí? Eso hace, por ejemplo, que bueno, la radiación también decae con el cuadrado de la distancia, la intensidad de la radiación, y eso lo vamos a ver, y quiere decir que cuando vos te alejás de una fuente, ¿sí? Si vos, te voy a dar un ejemplo muy cotidiano, pero cuando haces un asado, vos ponés, si vos duplicás la distancia de la parrilla a las brasas, no es que tenés la mitad de energía que te llega 1/4 de esa energía. Te lo digo, a mí me gustan Perfecto, ahí lo entendí. este tipo de ejemplos, ¿no? Pero porque a veces cuesta que entre tanta matemática que tiene la física, esa matemática que en realidad no es otra cosa que una herramienta que utilizamos para poder simplificar la forma de hablar, es un idioma nada más, pero podemos trabajar mucho más rápidamente con esa matemática. A veces la matemática enmascara las cosas lindas de la física, ¿sí? Por un lado es una herramienta fantástica y por otro pareciera que la empaña. Que yo te diga que decae con el cuadrado de la distancia, para mí ya es algo natural, porque estoy acostumbrada a hablar en términos de funciones, pero implica esto que recién estábamos comentando, que me encantó tu pregunta, ¿no? Porque eso es una cosa que yo noto, es una de las grandes dificultades que tienen con esta materia. A veces ven análisis 1, queda en una caja, ven álgebra, queda en una caja, o sea, terminaron, rindieron al final, análisis 1, quedó en análisis 1. Bueno, póngale, con análisis 2 reviven algunos conceptos, pero los de álgebra, los de física 1, final de física 1, nunca más. Y esta materia, lo que les exige, no, se ríen, pero es así, es así, y bueno, y creen, y dicen, bueno, ¿esto para qué? Nunca más lo voy a ver, ¿qué tiene que ver? No sé, yo no los estoy juzgando de ninguna manera, pero es una tendencia, ¿sí? Y en realidad en esta materia lo que hacen es tener que conectar todos esos conceptos. Y es una gimnasia que cuesta muchísimo, es una gimnasia que cuesta un montón. Y bueno, y por ejemplo, esa guía 0 que les sugerimos que hicieran, surge un poco a raíz de esa idea, ¿no? O de ese hecho, que creen que esas materias ya las vieron, que los temas los entienden,
Y a veces ustedes se dan cuenta en que los temas los entienden o no al momento de utilizar esas herramientas. No es criticable, no es nada, hay que hacer ese ejercicio nada más, hay que poner en marcha la cabeza. ¿Es costoso? Sí. ¿Es molesto? Sí. Pero bueno, nosotros no podemos volver a dar toda la matemática que ustedes ya vieron, para eso la vieron, ¿sí? Entonces tenemos que construir a partir de eso. Y eso es uno de los grandes primeros trabajos que tienen que hacer con esta materia. El otro es aprender a conectar conceptos. Y como te decía Macarena recién, tu pregunta estuvo buenísima. A ver, preguntémonos, cuestionemos las cosas. Yo ayer hablaba con unos alumnos que están por rendir final mañana, y entre los dos se potenciaron, y ayer me hacían preguntas nuevas para mí, pero surgían de la discusión entre ellos, y en realidad de la discusión, de cuestionarte y de animarte a preguntar. Pero esto, ¿por qué es así? No entiendo. Bueno, ¿por qué decae con el cuadrado de la distancia? Porque así es la naturaleza. ¿Está bien? La naturaleza es así. Los físicos, a través del estudio de lo que sucede en la naturaleza, hicieron algún modelo matemático que te permite unir cabos con esos hechos que ven, y ahí, por ejemplo, te aparece la ley de Coulomb. Es una ley que describe algo que sucede en la naturaleza. Nada más. Bueno, le damos una forma matemática. A partir de esa forma matemática vos te podés dar cuenta. Lo que yo decía en la clase, ¿no? Bueno, vos fíjate, esa fuerza es un vector. La dirección de ese vector está en la línea de acción de las cargas. Entonces tenés un versor que representa esa dirección. Un versor, o sea, es pura matemática, pero no es pura matemática, te está indicando una dirección. Tenés una fuerza que decae con el cuadrado de la distancia, tenés ese R1,2 al cuadrado. Quiere decir que cuanto mayor es la distancia, más débil es la fuerza. ¿Más débil cuánto? ¿Linealmente? No, cuadráticamente. Tenés esas dos cargas, Q1 y Q2. ¿Qué te está diciendo? Esas cargas tienen un signo, y el signo de esas cargas, la relación entre el signo de esas cargas, te va a dar que esa fuerza sea repulsiva o sea atractiva. Si todo eso se plasmó en una expresión, pero no es nada más la expresión, tenés que aprender a leerla. Y ahí tenés condensado todo ese primer fenómeno. Bueno, no sé. Sí, yo tengo una... Sí, perdón. Si no, contestarle primero a Gabriel y después consulto yo. Dale, a ver qué dice Gabriel, dame un segundo. Gabriel dice, hola, yo tengo una duda de cómo ubicar los vectores R y R' y R menos R' en ejercicios donde las partículas no están ubicadas en un mismo eje. Es decir, ubicando un sistema de coordenadas y tomando una partícula, ubicar esos vectores. Bueno, a ver, Gabriel, no sé si estoy entendiendo bien lo que me estás preguntando, pero yo sé a dónde apuntaba cuando les pedí hablar en términos de R y R'. Creo que en estas placas, en las primeras clases no hablamos de R y R', pero creo que en la que sigue, pero es fantástico igual. Antes te pregunto, Pablo, ¿vos querías preguntar algo referido a esto, anterior, posterior? Eran dos cosas. Uno era anterior, que era sobre el electroscopio, y otro Sí. era justo algo sobre la ley de Coulomb también. Bien, entonces, si les parece, bueno, no, te contesto esto ahora, pero no quería ser desordenada. Vamos a terminar primero con el tema de la primera clase, que era la existencia de cargas, la función del electroscopio, y algo que me preocupa mucho que se entienda bien, y es la carga por inducción. ¿Sí? El fenómeno de carga por inducción, el entendimiento del fenómeno de carga por inducción es muy importante, porque si lo entienden, quiere decir que entienden un montón de cosas más, sobre todo de propiedades de los conductores, ¿sí? Gabriel, aguantame un poquito, que eso lo dejo para más adelante, ¿sí? Bien. Pablo, pregúntame lo del electroscopio.
Bien, en la filmina, en las diapositivas, cuando se introduce el electroscopio, vos mencionás que se puede usar para determinar cómo es el signo de un cuerpo, de la carga de un cuerpo. Sí. Y esa parte es como la que me quedó medio en el aire, porque Ujú. por lo que entendí, tiene que ver con el comportamiento de de las hojitas que están en la parte de adentro, que están en el vacío. Sí. Si esas se abren o se cierran, te dan el signo del cuerpo, de la Bueno, carga del en cuerpo. realidad, vos fíjate, les voy a, creo que les voy a mostrar directamente, yo hablo un poco con las manos y los dibujos, que no son fantásticos, pero bueno. Acá les estoy presentando una hoja. Imagínate el corazón del electroscopio, ahí decimos que es una esfera metálica, tiene todo un corazón de metal y termina en dos hojitas. ¿Sí? Dos hojitas que Bien, en principio, por gravedad, están paralelas, están así. ¿Estamos? bien, genial, bien. Voy a hacer así. Ahí está. Ahí están. En ese conductor, ¿sí? Ese conductor tiene cargas positivas y cargas negativas, en principio es neutro, ¿sí? Ujú. Y me doy cuenta, si está aislado de todo, me doy cuenta que no, cuando digo, me doy cuenta que está descargado porque las hojas están paralelas. Cuando digo que está descargado, ahí voy con algunos conceptos. Cuando digo que estoy descargado, estoy queriendo decir que no tiene carga neta, no que no tiene cargas. Todos los elementos por su propia constitución, ¿sí? Tienen protones, tienen electrones, cualquier material, tiene cargas. Que yo diga que está descargado, estoy queriendo decir con eso que no hay un exceso de cargas. Mm, ¿Estamos? bien. Entonces, descargado, lo que significa es que no hay exceso, es lo mismo que decir no hay carga neta, no hay exceso de ninguna de las dos de cargas. Claro, sería el Q de los electrones es igual al Q de los protones, como decía ahí en la teoría, la carga eléctrica. ¿Qué dijiste, el cubo? El Q, Ah, el Q, eh, sí, tal cual, tal cual. Tenés tantas cargas positivas, no tenés como iones, ¿sí? No tenés claro, iones. Bien. bien. Ahora, vos imagínate que le acercás a este cuerpo, le acercás un cuerpo cargado, que lo cargaste, por ejemplo, por frotamiento. ¿Sí? Ahí con ese más estoy representando esto. Ujú. Lo que va a pasar acá, a ver, déjame ver, vamos a jugar un poco los colores. Lo que va a pasar acá es que en este material que es conductor, no nos olvidemos, que es conductor, la característica de los materiales conductores, que ya las vamos a ver más adelante, pero la característica, lo que define un material conductor, es que los electrones se pueden mover libremente. ¿Sí? Entonces, si vos acá tenés cargas positivas y negativas, porque dijimos que era neutro, si vos tenés tantas cargas positivas como negativas, porque dijimos que era neutro, cuando vos acercás este objeto cargado positivamente, los electrones, que son los que se mueven en los metales, ¿sí? Los electrones se vienen lo más cerca que pueden de esta región. Las cargas positivas, en realidad que están constituidas por los núcleos, quedan donde están, ¿m? Pero en definitiva, al irse todos estos electrones, en total, acá te queda una región con carga positiva y acá te queda una región con carga negativa. ¿Se entiende eso? Bien, sí, las cargas positivas se van para abajo, hacia las hojitas, y los negativos se van para la cabeza porque está en presencia del cuerpo este cargado positivamente. Tal cual. Cuando vos alerjás este cuerpo cargado positivamente, Mm, se vuelven a reacomodar. ¿Estamos? claro, Porque energéticamente lo mejor es que si las positivas se ven atraídas por las negativas y viceversa,
Lo mejor es que estén todas mezcladas, si se quiere. Vos volvés a ese estado. Pero el acercar un objeto cargado positivamente lo que va a hacer es ordenarte esto y de alguna forma generar un orden de forma tal que todas las cargas negativas vienen a esta región donde esto está cargado positivamente. Claro. Perdón, en cercanías de esta región, de este objeto cargado positivamente. Estas laminitas se abren justamente porque como acá tenés una mayor densidad de carga positiva, digamos, partículas del mismo signo, se repelen y al querer repelerse, en definitiva, existiendo la posibilidad de que las láminas se puedan separar, se van a abrir. Entonces, cuando vos acerques este objeto cargado, lo que va a suceder es que las láminas, cuando estés en esta situación, las láminas van a quedar abiertas. Cuando vos alejes el objeto, las láminas van a quedar cerradas, ¿sí? Lo mismo va a pasar si vos acercás un objeto cargado negativamente. Claro. Totalmente. Todo esto es carga por inducción. Pues yo acerco el cuerpo o es parecido. Yo acerco el cuerpo, eso reconfigura las cargas y yo después alejo el cuerpo, y aunque después todo va a volver a equilibrarse, no tengo lo que es la descarga a tierra, como dicen las diapositivas. Entonces, en realidad, no es que, ¿para qué perdí en realidad, no es lo que llamamos carga por inducción. Lo que acá sucedió, y por eso es lo que me interesa, digamos, esta es la base para lo que vos decís, es la base para entender lo que es la carga por inducción. Esta separación de cargas la llamamos inducción de cargas. Se separan las cargas por inducción, se separan por inducción. Cargar por inducción es un paso que va más allá, ¿sí? Claro. Ahí voy. Existen varias formas de cargar un objeto. La primera dijimos que era, o lo vimos a través de la serie triboeléctrica, es frotar dos objetos, ¿sí? Existe este principio de conservación de la carga que hace que si de un objeto se desprenden electrones, van a ir a parar al otro, ese objeto va a quedar con cargas positivas y el otro con cargas negativas, pero el total de las cargas se va a mantener. Por frotamiento vos vas a lograr tener un objeto cargado, por ejemplo, ¿sí? Pero también lo podés cargar por contacto. Yo recién, cuando te di este ejemplo, te dije, bueno, tengo acá el electroscopio y acerco un objeto cargado. ¿Qué pasa si yo lo toco? ¿Qué pasa si yo lo toco? Bueno, las cargas positivas van a pasar a este cuerpo y se van a distribuir lo más que puedan, ¿sí? Y ojo, acá hay algo, nadie se quejó, pero yo hablo de cargas, de que las cargas positivas se pueden mover, y todas estas cosas de las que hablamos, el electroscopio, la existencia de cargas, lo que describió Franklin, fue previo al conocimiento del átomo, previo a saber que los núcleos son positivos, que hay electrones que se mueven, y que en los metales son los electrones los que se están moviendo. Y nosotros mantenemos, digamos, la forma previa, la forma en la que hablaba Franklin, porque es una buena descripción de lo que sucede. Y cuando yo les digo que las cargas positivas se redistribuyen por todo el cuerpo, en realidad estoy pensando que son las negativas las que se están moviendo, ¿sí? Pero, en todo caso, puedo pensar que son las negativas que vinieron y neutralizaron esto, de alguna manera. Pero no hagamos tanto lío con esto. Lo que quiero que piensen es que si ustedes lo tocan, lo van a cargar por contacto, ¿sí? Y que es más fácil cargar por contacto cuando se trata de un material conductor. Bien. Esa es la primera forma de cargar, dijimos que era por frotamiento. La segunda forma de cargar es por contacto. Y cuando vos cargas por contacto, cargas con el mismo signo que el objeto que trajiste. Vos acercaste y tocaste con un objeto cargado positivamente, tu electroscopio se cargó positivamente, ¿sí? Cuando cargas por contacto,
lográs que se cargue con el mismo signo. ¿Estamos? Bien. Bien. Cuando cargas por inducción, lográs que se cargue con el signo opuesto. ¿Cómo es eso? Vos acercás el objeto cargado positivamente. Acá se induce una separación de cargas, como lo contamos acá. Se induce esta separación de cargas. Acá tenés cargas negativas y acá tenés cargas positivas. ¿Estamos? Bueno, pará. Bien. Dije que la carga se conserva, así que tenés esto. Si vos lo tocas, vos con tu dedo venís así y lo tocas, de alguna forma estás abriendo un camino para que las cargas que están incómodas, para que las cargas que, sí, hablando coloquialmente, para las cargas que se quieren ir, se puedan ir. Y en este objeto, por más de que yo lo toque acá, ¿qué cargas están incómodas? ¿Qué cargas se quieren ir? ¿Las negativas? Positivo. Claro, las positivas. Las negativas no se quieren ir, porque Claro. las negativas están muy bien cerca de este objeto positivo. Las negativas se quieren ir. Perdón, las positivas se quieren ir. Y ahí es como se van. ¿Sí? Bien. Se van por más de que vos toques acá, que no importa, se van. ¿Estamos? Cuando se van, a vos te quedó un desbalance acá. Acá las positivas se fueron y esto te queda con una carga neta negativa. Eso es cargar por inducción. Cargar separando las cargas por inducción, ¿sí? Dando vía para que se vayan las que están incómodas, y el resultado de esa carga por inducción es que vas a cargar el objeto con el signo opuesto al signo de la carga del objeto que vos acercaste. Bien. Eso es cargar por inducción. Esto es separar las cargas, inducir una separación de cargas, y esto es cargar por inducción. Bien. Y Una esto consulta que con eso. hacemos... Ay, perdón. No, está bien, Ignacio. Entonces, para el proceso de inducción hay que hacer ambas cosas. O sea, primero acercar el objeto a este positivo para que se separen, y a partir de ahí es cuando tocas para que se haga la inducción. Tal cual, o sea, ¿Así? no, para. ¿Sabés qué? Se entrecortó un poquito, ¿me volvés a repetir, por favor? Te decía que para que sea inducción, tiene que ser todo el proceso así. Primero acerca al objeto en este caso positivo, para que se separen las cargas, y a partir de ahí es cuando lo toca el otro objeto, digamos, el dedo, lo que sea, para que se haga la inducción. Ese es el proceso, digamos. A ver, es inducción, ¿sí? Sí. Cuando inducción es separar las cargas. Ahí eso es inducción. Cargar por inducción es hacer esto, digamos, dándole la posibilidad de que se vayan las cargas, provocas el desbalance y lo terminás cargando. Eso es cargar por inducción. ¿Estamos? Está bien, quedó claro, sí. Sí, y vos, Pablo, ¿qué estabas preguntando? Que justamente este proceso de carga por inducción nos ayudaría a descubrir de qué, cómo es el signo de la carga del cuerpo original. Bueno, ahí estaba yendo, ¿sí?, a tu pregunta, Original. original. En realidad, jugando con esto tenés varias maneras, porque, por ejemplo, en realidad, a ver, si vos tenés, imagínate que vos tenés tu electroscopio cargado, ¿sí? Lo cargaste. ¿Lo cargaste por inducción o lo cargaste por contacto? No importa. Pero sabés con qué signo lo cargaste. Claro. Si está cargado, lo vas a encontrar, estando solo, lo vas a encontrar con las hojitas abiertas. Eso es un síntoma de que está cargado. Claro. ¿Estamos? Si tiene las hojas abiertas y no tiene nada a su alrededor, o sea, no tiene ningún objeto, entonces definitivamente es que está cargado. Entonces, una vez que vos lo tenés cargado y sabés con qué signo está cargado, podés saber,
el signo el signo de la carga de otros objetos. Ahí vamos. Imagínate que está cargado positivamente. Y cuando te digo que está cargado positivamente, te pregunto, ¿cómo harías para cargarlo positivamente? El electroscopio para cargarlo positivamente. Sí. Bueno, vos no, pregunto a todos, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo harían para cargarlo positivamente? Podríamos acercar una barra de algún material que esté cargado negativamente y conectarlo a tierra, por ejemplo, o usar la mano. Tal cual, lo que vos decís es, mirá, lo puedo cargar con inducción, por inducción, entonces para cargarlo por inducción le voy a tener que acercar algo negativo, porque yo sé que si le acerco algo negativo y hago este juego de darle la posibilidad de que las cargas se vayan a tierra, entonces lo cargo positivamente. ¿Estamos? Bien, entonces, ahora, ¿cómo hago, Matías, para saber que le estoy acercando algo negativamente? Porque esto es claro, si lo hago por inducción va a tener el signo opuesto. Ahora, ¿cómo hago para saber que estoy acercando algo cargado negativamente? Claro. Podríamos, o sea, usar la serie triboeléctrica para saber que... Vos podés usar la serie triboeléctrica y ahí tenés la punta del ovillo. ¿Estamos? O sea, de algún lado tenés que empezar. Acá es un juego siempre de o el igual o el opuesto, pero tenés que empezar sabiendo algo. Entonces, por ejemplo, vos tenés una varilla de vidrio, ¿sí? La frotás con seda. ¿Cómo era? Ya me olvidé, esperen, déjenme que mire la serie triboeléctrica. Fuerza eléctrica, déjenme que mire cómo me quedaba. En la serie triboeléctrica, si es vidrio con seda, bueno, la seda va a quedar cargada negativamente. Les comparto esta pantalla. Déjenme un segundo. Acá. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí. Entonces, si ustedes tienen, no sé lo que se ve, pero bueno, si ustedes, por ejemplo, acá frotan vidrio con seda, ¿sí? La seda va a quedar cargada negativamente y el vidrio va a quedar cargado positivamente por la relación que tienen en la tabla. Pero a nosotros nos interesaba acercar una varilla cargada negativamente, ¿sí? Pues entonces agarraré una varilla de goma, la voy a frotar con seda, la goma de silicona está por debajo en la serie triboeléctrica, sé que va a quedar cargada negativamente y hago lo que recién Matías me decía. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Te quedaste pensando, Ignacio? ¿Cerró? No, sí, entendí. Al principio se me congeló explicaste tu con la cámara, pregunta, entonces. pero se entendió. Bien. Capaz puedo volver. Sí. Decime poco, decime. Perfecto. Es que acá viene el final del cuento, con esto terminamos, con eso que estás diciendo yo termino de contestarle a Pablo, sí, que me había dicho, ¿cómo hago para saber el signo de lo que estoy? Bueno, vos una vez, espera que vuelvo a poner mi dibujito. Una vez que vos ya sabés que tenés a tu electroscopio cargado positivamente, ¿sí? Si vos este electroscopio lo acercás a un objeto que está cargado negativamente, las cargas positivas van a venir acá lo más cerca que puedan de este. Entonces se van a ir de esta región y las láminas se van a juntar. Estamos, si vos le acercás un objeto cargado positivamente, entonces estas pocas cargas, dependiendo de dónde lo acerques, ¿no? Pero si lo acercaste a esta región, se van a alejar más y las hojas se van a abrir más. ¿Estamos?
Sí. Bien. Pero entonces, vos para conocer, para saber el signo de la carga de un objeto, te tenés que acercar con el electroscopio cargado. Con la carga que quieras, pero la tenés que conocer. Mm. ¿Mm? Lo último que me interesa que quede claro también, volviendo a lo que era esta carga por inducción, lo que recién decíamos, es muy importante el orden en el cual se hace este procedimiento. ¿Estamos? Fíjense que lo que hicimos fue acercar el objeto, provocar esa inducción, esa separación de cargas, tocarlo, sacar el dedo, sacar y recién ahí alejar el objeto cargado. ¿Estamos? Voy otra vez. Muchas veces, esto lo hacemos en el laboratorio, y los entusiasmamos para que ustedes lo hagan. Y bueno, creen que el orden de los factores no altera el resultado final. Si ustedes hubiesen hecho esto, bueno, imagínense que acercan el objeto cargado, ¿sí? Acercan el objeto cargado. Yo lo que veo es que muchas veces lo que hacen es, cuando lo tocan, alejan el objeto cargado. Y después recién alejan la mano. Entonces, terminan de hacer eso y las hojitas quedan paralelas, el electroscopio queda descargado. Claro, se fueron todas las cargas. ¿Cómo? Se fueron todas las cargas. Se fueron todas las cargas. ¿Por qué se fueron todas las cargas? Porque si primero sacan esto, ustedes con este dedo lo que van a hacer es permitir que se vayan todas las cargas que están incómodas, y las que están incómodas son las que están de más. ¿Sí? Cuando ustedes hacen esto, están dando una vía para que esto quede neutro. Pero si ustedes mantienen este objeto cargado acá cerca, retienen estas cargas negativas, por más de que haya una vía de escape. Entonces, es fundamental que mientras que esté conectada esta tierra, este objeto cargado esté reteniendo estas cargas. ¿Sí? Sí. Bien. Este es el tema, creo que más cuesta de esta placa, determinar el signo de la carga y cómo cargar por inducción. ¿Queda alguna pregunta más de esta clase? Igual podemos volver, ¿no? Si después les cae. Pero si no, voy contestando lo que me había preguntado Gabriel. Bueno, Por mí creo que estoy... ya estamos. Entonces, a ver, hablamos de la ley de Coulomb y decimos que pensamos en dos partículas. A ver cómo es que se los planteé acá, que no quiero hacer algo diferente que el gráfico que les hice en las cosas. Acá. Ok. Tienen una partícula 1, tienen una partícula 2. Y quieren ver cuál es la fuerza que siente la partícula 1 debido a la partícula 2. Dijimos que esa fuerza, empíricamente, Coulomb pudo establecer que es proporcional a la constante de Coulomb, al signo de las cargas, que esa fuerza está sobre la línea de acción que une estas dos partículas, ¿sí? Y que es inversamente proporcional, esto es un versor, ¿sí? Y que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
Estamos. Yo les sugiero en uno de los tips, a la hora de resolver los problemas, que a la hora de pensar en este R12, que es lo que me importa, este es el R12, versor, ese R12 versor, lo escriban como lo definieron de alguna forma, como definieron un versor, ¿verdad? Como el vector R12 sobre el módulo de R12. Donde es conveniente que separen en un sistema de coordenadas externos, no separen, no elijan el origen de coordenadas en una de las partículas, sino que es práctico, y ahora van a ver por qué, sobre todo en la clase que corresponde en el video que corresponde a la clase que viene, es importante que se puedan parar afuera y directamente poder escribir este R12 como la composición de estos dos vectores, como el vector posición, la composición del vector posición, del vector 1 y el vector posición del vector 2. Ustedes podrían haber dicho, escuchame una cosa, si tengo una partícula 1 y una partícula 2, ¿por qué no me paro? Acá, este es mi sistema de coordenadas, ¿sí? Y este es el vector, el R12, el que va desde 2 hasta 1 y punto. ¿Estamos? Esto no es práctico. Está bueno pararse afuera, y ya van a ver por qué. Este R12, entonces, algebraicamente lo pueden calcular como el vector R1 menos el vector R2. Fíjense, es fácil. En realidad, yo no me lo aprendo de memoria, les aviso. Lo que hago es decirles, es pensar, mira, R2 más R12, este vector más este vector me da esto. ¿Sí? Es así de sencillo. Ojo, ojo, porque en el Survey, cuando hablan de la fuerza que siente la partícula 1 debido a la existencia de la partícula 2, este F12 lo escriben al revés. Yo estoy utilizando esta notación porque es la que ustedes traen de Física 1. Y es la que les va a servir a la hora, para la clase que viene, a la hora de entender cómo funciona una distribución de carga. ¿Sí? Y ahora salto a lo que... ¿Hasta acá va claro? ¿Esto está claro? Sí. ¿A nadie le quedó dudas de esto? Porque ahora voy con el R y el R'. Bien, entonces voy a tratar de dejarlo... A ver, esperen que no veo dónde estoy escribiendo. Acá. Esto lo voy a dejar acá. Y quiero que piensen en esto. A mí me interesa saber... En realidad, a mí ya me interesa saber... Ya no voy a hablar en términos de fuerza, voy a hablar en términos de campo. ¿Sí? ¿Se acuerda que dijimos que el campo eléctrico, cada partícula genera en su entorno un campo eléctrico? El campo eléctrico no es una fuerza, ¿sí? Representa, creo que tal vez se puedan familiarizar a través de alguna película de ciencia ficción, un campo de fuerza, ¿sí? Un entorno, el entorno de esa partícula cargada tiene algo a su alrededor. Ese algo se puede detectar solamente con una carga, porque una carga puede llegar a sentir el campo eléctrico de otra carga. ¿Estamos? Entonces, imaginen que ustedes quieren conocer el campo eléctrico en este lugar, y tienen toda esta distribución de cargas. ¿Sí? Para nosotros es fácil, después van a ver que es más fácil trabajar y decir, bueno, mira, este lugar donde yo quiero calcular el campo eléctrico, a este lo llamo R. En analogía, como acá yo tenía el R1. ¿Sí? Y a todas estas partículas las llamo R'. Bueno, R'1 si querés, R'2, R'2. Acá tengo el otro vector R'3. Y cuando pienso en el campo que hay en este lugar, lo voy a hacer a través de todos estos vectores. Por ejemplo, este me va a interesar, para calcular el campo acá me va a interesar
este vector, este vector, este vector. ¿Se entiende? Ujú. Y cada uno de estos vectores es el R menos R'. El R' siempre va a barrer toda la distribución de cargas. Y el R es un punto fijo donde vos querés conocer el campo eléctrico. Voy a volver a leer la pregunta de Gabriel, a ver si contesté lo que él me quiso o me preguntó. Dice así: yo tengo una duda de cómo ubicar los vectores R, R' y R menos R' en ejemplos o ejercicios donde las partículas no están ubicadas en un mismo eje. Gabriel, ¿vos estás? Hoy. Sí. Sí, justo es eso que lo que expliqué. Ok. Bien. Bien. Y entonces, Pablo, que te levantaste, querías preguntar algo de esto, pero bueno, ¿alguien más necesita preguntar algo de esto? Puede parecer complicada esta parte, puede parecer un poco amarga, pero les aseguro que trabajar de esta manera es lo más productivo para lo que viene, ¿sí? Trabajar en términos de este R menos R' y demás. Están usando las herramientas que aprendieron de alguna forma en álgebra. Pablo, te preguntaba, vos tenías una duda respecto a la ley de Coulomb, ¿verdad? Sí, es sobre un detalle que vos mencionás en los videos sobre la constante de Coulomb. Sí. Que vos decís, sí, la constante de Coulomb es 9 por 10 a la novena Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado en el sistema internacional. Sí. Pero después mencionás que en otro sistema es igual a 1. A 1, porque No me- decís, a ver, ¿por qué este hombre? Yo siempre me pregunté, ¿por qué se habrá definido el Coulomb en términos de que esta constante tenga este número tan 9 por 10 a la 9? ¿Por qué? En realidad, si vos, en vez de trabajar trabajás en sistema CGS, el sistema CGS es centímetros, gramos, segundos, ¿está bien? Si trabajás en ese sistema, esa constante K es igual a 1. Él trabajaba con el sistema CGS, entonces su constante valía 1. Cuando vos lo pasás al sistema internacional y tu distancia, en vez de medirla en centímetros, la medís en metros, bueno, los Coulomb igual, ahí es que desaparece o aparece ese 10 a la 9. ¿Entendemos? Nada más. Ahí está. Es expresar una constante en un sistema de coordenadas y en otro. Por el momento en el cual se descubrió y cómo se definió entonces el Coulomb, y bueno, el metro ya estaba definido, esa constante K quedó en ese valor en el sistema MKS. Claro, ahí está, entonces ahí. Entonces era eso, genial. Bien. Gracias. No, de nada. Después, volviendo al tema este de que la fuerza decae con el cuadrado de la distancia. Bien. Eso es así para lo que es fuerza eléctrica y eso, pero después en la última parte creo que era de campo eléctrico, pasa a decaer con el cubo de la distancia. Eso me interesa un montón. Eso me interesa un montón. Fíjate, a ver, déjame que volvamos a eso, a que busque esa presentación. Esta lo voy a cerrar. Campo eléctrico de un dipolo. Bueno, fíjense que empezamos a hablar del concepto de líneas de campo eléctrico, cosa que ustedes no vieron cuando vieron, bueno, no vieron líneas de campo, digamos, porque de hecho no definieron un campo gravitatorio, o sea que esto es todo nuevo para ustedes, y de alguna forma lo que estuvimos haciendo fue
entender qué representaban esas líneas de campo, ¿no? Entonces vimos, estoy presentando, sí, que si ustedes tienen una carga puntual positiva y se ubican con una carga de prueba, es importante este concepto de carga de prueba, ¿sí? Cuando digo que tengo una carga de prueba, quiero decir que estoy teniendo una partícula con carga de forma tal que puede sentir una fuerza, porque si vos tenés una partícula cargada como esta y te acercás con una partícula que no está cargada, no va a sentir la fuerza de Coulomb, no va a sentir una fuerza eléctrica, porque para que vos sientas una fuerza eléctrica tenés que tener una carga, porque esa fuerza es el producto, ¿sí?, de la carga que está alrededor y la carga que querés que, digamos, que usás como sensor. Para que funcione como sensor, tiene que tener una carga. Ahora, vos me podrías decir, bueno, mirá, fíjate, a ver, para un poquito. Fíjate en este dibujo. Si yo tengo una carga positiva, ¿sí?, sola, dijimos que las líneas son radiales como esta, como recién mostraba en la otra placa. Claro. ¿Sí? Pero si vos le acercás otra carga positiva, mirá cómo se deforman las líneas de campo. Entonces esto no te sirve de sensor, porque si te está alterando la medición, no te sirve como sensor. Claro. ¿Se entiende? Es como decir, a ver, me quiero pesar en una balanza. Bien, pero al final, para subirme a la balanza, tengo que usar, no sé, un arnés que agrega peso. Bueno, entonces no me sirve, porque, ¿se entiende? Uno siempre, es como si vos quisieras usar una regla para medir cierta dimensión. Si la regla que vas a usar te está cambiando la dimensión de lo que vas a medir, la regla esa no te sirve como instrumento de medición. Vos siempre tenés que usar como instrumento de medición algo que no te altere lo que querés medir. Por eso es importante ese concepto de carga de prueba. Esa carga de prueba claramente tiene que tener una carga para poder sentir una fuerza eléctrica, pero tiene que ser suficientemente pequeña como para que no altere las líneas de campo. Entonces, volviendo a esto, al concepto de líneas de campo eléctrico, dijimos que si yo vengo con una carga de prueba y me paro en cualquiera de estos lugares, bueno, estas no son líneas de campo justamente, ¿no? Esto estaría representando ese vector campo eléctrico, que fíjate que a esta distancia tiene esta dimensión, y a esta distancia, que es prácticamente el doble, tiene un cuarto de esta dimensión, que es lo que hablábamos hoy con Macarena. ¿Sí? Fíjate qué tan chiquito que es. No se redujo, estoy al doble de la distancia y no se redujo a la mitad. Se redujo a un cuarto. Bien. Pero cuando hablamos de línea de campo, ya no usamos este tipo de vectores, sino que los condensamos, los unimos en una imagen de una sola línea. ¿Sí? Y no perdemos información. Y ahí hablamos un poco de cómo obtener información de esto. Fíjate, en esta región donde el campo es más intenso porque estás más cerca, tenés mayor densidad de líneas de campo. Cuando digo que tengo más densidad, ¿qué estoy diciendo? Mira, si yo esto lo encierro con un globo, ¿sí?, a esta carga la encierro con un globo, lo atraviesan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas de campo. ¿Estamos? Si lo encierro con un globo más grande, lo siguen atravesando 11 líneas de campo. Claro. ¿Estamos? Pero, sin embargo, en realidad, la cantidad de líneas de campo por unidad de área Es mucho más es chico. menor. Es mucho más chico, porque este globo tiene un área mucho mayor. Claro. Con eso te estoy queriendo decir. Estoy queriendo decir que la intensidad de ese campo disminuye. En esta representación, esto quiere decir que la intensidad del campo disminuye con la distancia. Si vos tenés estas líneas de campo, que acá se están abriendo, como da esa sensación, fíjate que acá para cubrir, para absorber estas líneas de campo, tuviste que poner un área B, que es un área mayor. Entonces, quiere decir que acá la intensidad de las líneas de campo es menor que acá. ¿Estamos?
Y, pará, que no me acuerdo que me preguntaste, ¿por qué caí en esto? Pues queríamos, porque yo pregunté por qué sí. decaía con el cubo de la distancia. Bien, entonces, estas son representaciones gráficas, ¿no? Que te dicen que decae con la distancia, y yo te digo, por lo que recién habíamos analizado, que decae el campo eléctrico decae con el cuadrado de la distancia. Pero, ¿qué pasa cuando vos tenés un dipolo? En definitiva, vos podrías decir, mirá, acá el campo eléctrico, esta me genera líneas de campo salientes, ¿sí? Porque es positiva. Cuando está sola, líneas de campo salientes que decaen con el cuadrado de la distancia. Y estas líneas de campo entrantes que decaen con el cuadrado de la distancia. Si las tuvieras superpuestas en el mismo lugar, vos dirías, bueno, se anulan esas dos fuerzas. ¿Está bien? Porque decaen con el cuadrado de la distancia y las mirás en el mismo lugar, si están en el mismo lugar, decaen y se anulan y vos no ves nada. Pero en un dipolo, que tienen esa pequeña separación, esa intensidad del campo eléctrico, solamente la intensidad del campo eléctrico, no hablo del signo, ¿sí? De la dirección, no se hace cero, sino que decae más rápido. Que yo te diga que decae con el cubo de la distancia, es que decae más rápido todavía. Sí. Así que si duplicás tu distancia, estás 9 veces menos, a ver, si vos lo duplicás, 2 al cubo es 8. Estás 8 veces, tu intensidad es 8 veces menor. ¿Se entiende? Gráficamente eso se ve así, miren. Y me interesa esto porque ahora en la próxima clase van a ver otras distribuciones de carga y van a ver cómo decaen. Perdón, profe. Sí, Tengo Matías. una duda. Sí. Yo, por lo que había visto, por lo que había entendido, de justo el campo eléctrico en el dipolo, que caía con el cubo de la distancia, pero solamente si el RP, digamos, era lo suficientemente mayor, digamos, que la distancia entre las dos cargas, digamos. Mucho mayor. Claro. Sí. Eso es así. Sí. De otra manera no puedo garantizar que cae con el cubo de la... No, tal cual. O sea, esa aproximación, fíjate en la deducción que yo hice, es válida cuando vos estás a muy grandes distancias. Para buscar una ley, estamos, si no, ya lo podés calcular y te va a dar un valor que seguramente es menor que el decaimiento del cuadrado de la distancia, pero todavía no sé si podés decir que es del cubo. Pero eso es un comportamiento a muy grandes distancias. Gracias. Entonces no es que siempre decae con el cubo, es en casos específicos. En realidad, cuando vos lo mirás desde muy lejos. Y vamos a jugar un poco con eso nosotros. Perdón. Con lo que implica mirar de cerca y mirar de lejos, ¿sí? Vamos a ver más adelante, en la clase próxima, que si vos, por ejemplo, tenés una superficie cargada, a ver, que es un disco, ¿sí? No una carga puntual, tenés un disco, y analizás cuál es el campo eléctrico que generan todas estas cargas acá, vas a tener una expresión, ¿sí? Pero que si vos te alejás mucho, acá, la casa de al lado, la cuadra de al lado, a esto lo vas a ver como un punto. Este disco, que acá tiene esta dimensión, que serán 7 centímetros, si te alejás mucho lo ves como un punto. Y matemáticamente, el campo eléctrico que genera este disco visto desde muy lejos es como el de una carga puntual. ¿Estamos? Y cuando vos te acercás mucho y te parás acá para ver el campo que genera esto, es el mismo campo que te genera un plano infinito de cargas. ¿Estamos? Todo depende, hacemos mucho ese juego de qué se ve cuando estoy muy lejos, qué se ve cuando estoy muy cerca. Con el caso del dipolo, si vos estás suficientemente lejos, como decía Matías, que vos puedas despreciar ese R sea mucho mayor
que es L sobre 2, o sea bueno, que la mitad de la distancia entre esas dos cargas, ahí vos vas a poder decir que el decaimiento de esa intensidad va con el cubo de la distancia. Y lo que te decía yo era esto, fíjate. Pensando en términos de intensidad del campo eléctrico, lo pongo como módulo, ¿sí? Y lo pongo como R, como distancia. Vos podrías decir que la intensidad del campo eléctrico, si decae con el cuadrado de la distancia, ponele que hace esto. Bueno, me quedó un poco feo. Pero vos viste, esta es una forma del tipo 1 sobre R cuadrado. Pero si decae como el cubo de la distancia, ¿cómo decae? ¿Cómo es? Y el cubo, la función cubo es como una S muy angosta, así. Bueno, Entonces, en realidad, ahí estoy. Pensá nada más para R's positivos, no pienses en la S. Pensá para X positivos. claro, es como una... Pediría como una exponencial, pero no me quiero arriesgar. No, es que con el cubo de la distancia lo que vas a tener es esto. Acá en 1 va a ser esto y va a ser esto. Claro. También tiene esta pinta, pero decae mucho más rápido. Mm. ¿Sí? Y si es con esto es 1 sobre R cubo. ¿Sí? Y si tuvieras más, ponerle 1 sobre R a la cuarta, se pega, ay, esto es horrible, esto no lo miren, se pega mucho más rápido. ¿Estamos? Claro. Pero es válido en esta región. Para R's mucho más grandes, no te vas a venir para R menores que 1. Eso quiere decir que decae más rápido. Y cuando hablamos del dipolo, vuelvo a este gráfico, cuando hablo de que la intensidad del campo eléctrico decae con el cubo de la distancia, hablo nada más que de la intensidad, porque vos fíjate que si te parás acá, aunque estés en este lugar muy alejado, el campo eléctrico va a tener esta dirección, hacia la derecha. Claro. Y si estás acá, si estás en un lugar en esta región, va a apuntar también hacia la derecha, porque lo que está viendo primero es esta carga negativa. Pero va a haber una simetría en cuanto a la intensidad de la carga. Lo mismo acá, en cualquier punto que vos te pares sobre esta línea media, el campo eléctrico va a ser hacia la izquierda. ¿Estamos? Siempre va a ser hacia la izquierda. Pero su intensidad, cuando te pares en cualquier lugar bien lejos, va a decaer con el cubo de la distancia. ¿Sí? Sí. Bien. Claro, pero por ejemplo, si estoy acá en el medio exacto entre las dos partículas, Sí, ahí acá. no va a decaer con el cubo. Definitivamente, acá justamente, no, totalmente, acá tenés un comportamiento, ya lo vas a ver, pero tenés un campo eléctrico que en definitiva es muy intenso, es más intenso cuando te acercás acá y acá, ¿verdad? Acá se Claro. debilita un poco, tenés como una U en cuanto a la intensidad, pero yo no te puedo asegurar que no tiene ni forma de cubo, ni de cuadrado de la distancia, ¿no? Claro, bien. ¿Mm? Bien, genial entonces. Viene por ahí, ¿no? Bien, viene por ahí, viene por ahí. Sí. Es toda una forma o sea, piensen que con esta materia lo que van a hacer, van a usar todas las herramientas que aprendieron en las otras materias. ¿Sí? Acá yo vuelvo otra vez al análisis de funciones que vieron en análisis 1 o en el ingreso. ¿Estamos? Bueno, acá vamos a reafirmar todo lo que aprendieron en algún momento. ¿Qué más? ¿Quedaron dudas? No, yo acá anoté un par de cosas, pero creo que en las que suelen fallar o en las que suele pedirles que tengan atención son estas que conversamos, pero díganme. Otra volviendo a campo eléctrico, y Sí. si yo tengo, como decías vos, que tengo un anillo, en el ejemplo que está en las clases, el anillo está sobre el eje de coordenadas. Y Sí. justo queda la duda de qué pasa si yo quiero ver en otro lugar cómo afecta ese campo eléctrico.
ahí ¿qué sería lo que se me mueve? Se me mueve los R, se me moverían. RP y R', creo que se Estás mueven. hablando estás hablando de esto. A ver. Déjame ver. ¿Qué estoy mostrando? La placa, ¿no? Sí. Estás hablando de qué pasa cuando vos tenés un anillo cargado. Ujú. ¿Sí? Lo que hacemos en clase es calcular muy sencillamente cuál es el campo en un punto acá. Claro. ¿Sí? Entonces ves que en realidad lo que haces es sumar la contribución de cada una de esas cargas. Entonces acá, para Gabriel, que antes había preguntado, acá, si vos querés calcular el campo acá, tu R va a ser este, ¿sí? El lugar donde vos querés calcular el campo, y tu R' va a ser este que vas a ir barriendo a medida que, digamos, vas a ir barriendo y vas a ir sumando la contribución de todas las cargas. Estos son los R'. ¿Estamos? Bien. Si ahora vos querés calcular el campo eléctrico acá, lo que vas a hacer es cambiar tu R por este R. Claro. ¿Sí? Y tu R' no va a cambiar, tu R' es el mismo que habías definido antes, Mm. con este sistema de coordenadas. Claro, entonces me cambia el R, ahora me queda ahí, y va a haber un par de senos y cosenos dando vueltas. Ponele, Claro. seguramente. Sí, no, bonita la expresión, probablemente no lo Sí. sea. ¿Sí? Pero bueno, nosotros los estimulamos también a que una vez que tienen el resultado, analicen ese resultado. Fíjate que yo a veces pongo globitos de preguntas. Bueno, ¿y qué pasa cuando paraste acá? Por ejemplo, bueno, vos tenías este anillo cargado, ¿no? Fantástico. Sacaste cómo era el campo acá. Sobre esto volvemos el jueves que viene, porque no sé si todos vieron este video, ¿no? Pero, o vieron estos temas. Pero, si vos te podrías pensar que si esta carga te generó en un campo que te iba para allá, y esta, un campo que iba para allá, y así simétricamente todas contribuyeron y se fueron anulando algunas componentes y sobrevivió una componente en esta dirección. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si te paras acá? Ah, ahí sí me paro en el centro. Ahí Si vos como que en el centro del anillo me quedo. acá, desde arriba, visto desde arriba, ¿qué pasa? Claro, ahí no se me cancelaría mi R, porque Bueno, estaría en el centro. verán, tu R es 0, tu R es igual a 0, ¿sí? Pero el R' sigue existiendo. Claro, el El R' es. R' tuviste que barrer todos estos senos y cosenos. Claro, Con estos senos y cosenos. Entonces, el R menos R' existe. Porque por más de que esto era 0, el R menos R' existe. ¿Sí? Pero cuando vos sumás la contribución de todos los R menos R', imagínate, si esta partícula te genera un campo hacia allá, y esta te genera un campo hacia allá, y esta te genera un campo hacia allá, la sumatoria te va a dar 0. El campo claro. eléctrico en este lugar va a ser nulo. El Justo campo en este eléctrico lugar. es cero. En este lugar. Mm. ¿Se entiende? Claro, porque ahí como me están afectando todas las cargas al mismo tiempo y justo en el centro del anillo Se se van a empezar a eliminan, cancelar una con la otra. sí, tal cual. Fíjate que si te parás acá, ¿qué vas a tener? Una fuerza hacia dónde, ¿cuál va a ser la resultante? La Acá. fuerza, tengo el R yendo para abajo. Va a ser simétrico y opuesto a lo que tenemos arriba. Claro, vas a tener un campo acá. Entonces lo que vas a tener es, en realidad, fíjate que la expresión que vos encontrás para esto tiene esta pinta, digamos. La forma funcional a la que llegás cuando mirás esto tiene esta pinta. De forma tal de que es 0 acá, ¿sí? Es máxima en algún lugar de por acá, y por acá en cuanto a intensidad, y después decae. Y después decae. ¿Sí? Ujú.
Esa teoría no consulta. ¿Esa teoría en qué video estaba? En el que sigue a la de hoy, ¿no? ¿Cómo, perdón? En la teoría del anillo este que están hablando ahora. Sí, Es está de... en realidad en la clase próxima. Es lo que es la distribución de carga en la clase próxima. Pero bueno, él ya se adelantó, la miró, pero siempre podemos volver sobre cosas anteriores, ¿sí? Está bien, es joya. Vamos a ver dónde salía, ¿no? Bien. Sí, hasta ahora la bibliografía siempre todavía se están manejando con el libro de Serway. Bueno, ya no tenemos las dificultades de otros años, ya el material lo pude subir. Antes era dificultoso conseguir el libro, ahora ya tienen todos el libro. Y en todo caso yo les iré sugiriendo algún material extra de lectura, pero eso es lo que está. ¿Alguna otra duda habrá quedado? ¿Quieren que hagamos un descanso? ¿Volvamos en un ratito? ¿Hay más dudas? Díganme. Yo, profe, quería preguntarle una cosita más. No sé si se puede. ¿Una qué? Quería preguntarle una cosa más. Pero por supuesto, dale. Justo en campo eléctrico de un dipolo, Sí. cuando la partícula de prueba está sobre el eje Y, porque Sí. lo hacemos sobre el eje X y sobre el eje Y. Sí. En el eje Y, cuando calcula el RS menos R, medio que me perdí yo, ¿no? O sea, porque agrega el menos seno de alfa en Y y el coseno de alfa en J. Ah, sí, sí. Bueno, es álgebra eso, ¿no? Es cuestión de Sí. ponerse un poco, pero dale, lo intentamos. Dale que yo no me lo acuerdo, así que lo vamos pensando cada vez. Pero esto era así. Vos corregime si no uso la misma notación. Vos querías conocer el campo eléctrico acá, en S, este era el punto S, Sí, exactamente. S, y tenías, esta era la negativa, Ajá. y esta era la positiva, Estaban a una distancia L. esto, claro, esto era L sobre 2, entonces el campo eléctrico en el punto S, sean muy respetuosos, siempre pongan, si es campo, diferencien, porque a veces les da lo mismo, parece que es un palito, una flechita que está arriba, pero es muy importante que sepan diferenciar un escalar de un vector, ¿sí? El campo en este punto S va a ser el campo, la contribución del campo en ese lugar S, si se quiere, de la carga positiva más el campo en ese punto S de la carga negativa. Entonces pensemos en esta carga positiva. Decime en qué parte te habías perdido. El campo, sí. Justo cuando hace, o sea, como marcó RS, por así decir, el eje Y, digamos, el RS menos R' le queda una expresión, o sea, que es RS al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, multiplicado por el menos seno de alfa y más el coseno de alfa. Bien, entonces vamos a esta parte. Vos sabés que el campo que te genera esta partícula es hacia allá, ¿verdad? Y acá está el famoso alfa, y acá tenés el otro alfa. Ahora no sé si no voy a necesitar hacerlo con más aumento. Pero bueno. No, se ve, vaya. Entonces, vos sabés que ese campo es proporcional a la constante de Coulomb, a la carga de la partícula positiva, ¿está? ¿Sí? Y lo que te importa es esta distancia. Esta distancia, si esto es, ¿cómo lo llamo? R, ¿no? Sí. RS. R. Y este es el R', o sea, R es igual a módulo de R en las jotas. Y R' es igual a L sobre 2 en la psi. Entonces, lo que yo acá tengo es que R menos R', el módulo de R menos R' es esta hipotenusa. O sea, es la raíz cuadrada de R módulo de R al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado.
¿Estamos? Genial. Ahí Hasta va. ahí, joya. Hasta ahí joya, genial, sí, sí. Entonces acá me va a quedar con S al cuadrado, módulo de R al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. Ahora, yo tengo que darle forma a este versor. ¿Sí? ¿Cómo lo podría hacer? Pensá en esto. Este versor, este que va acá, este R, ¿qué le voy a poner? R menos R prima, no, ¿qué nombre le puedo poner? R del dipolo versor, no importa. Este lo puedo expresar como R del dipolo versor. Fíjate, va a tener una componente en J y una componente en X. Si este es alfa, ¿sí? La componente en X es, mira, si esto es alfa, esto es R por el seno de alfa. ¿Se ve? Sí, Hago un zoom. creo que... Y esto es alfa. Yo lo tengo que separar en dos componentes. ¿Sí? Esta componente es el R por el seno de alfa. Esta. No, esta es R por el... Este es alfa y este es R por el coseno de alfa. Y esta parte, esta, es R por el seno de alfa. Es por eso que vos este RD, en definitiva, va a ser igual a... Y es negativa, es para allá, ¿ves? Eso le iba a decir. Es menos el seno de alfa en las I más coseno de alfa en las J. Perfecto, gracias. Sí, ahí me di cuenta. Sí, Sí, gracias. bueno, son cosas, a veces las ves y a veces no. Claro, es la descomposición Es la descomposición de del ese vector vector. S en sus componentes individuales. Sí. Claro. Bueno, pero es bueno que tengan agilidad en discriminar esas cosas. Otra duda quedó. ¿Nada? Por el momento yo creo que estaría por ahora. Juan creo que les estuvo contando acerca de esta materia. Yo aprovecho y les cuento, porque la verdad es que el martes pasado no estaba en condiciones de venir. Recuerden que esta materia, que es propia, digamos, abarca temas importantes para las ingenierías, que otras ingenierías los ven en forma separada. Nosotros vemos, por un lado, electricidad y magnetismo, por otro lado, termodinámica. ¿Sí? Y en cuanto a la parte de electricidad y magnetismo, primero vamos a empezar con la base, con entender qué es una carga eléctrica, con entender cómo son las cargas eléctricas estáticas, por eso hablamos de electrostática, ¿sí? Y después, ya para lo que dentro de un mes vamos a empezar a ver cargas eléctricas en movimiento, que son las que en general ustedes asocian con la palabra electromagnetismo, ¿no? Ustedes lo asocian probablemente con corrientes eléctricas. Pero para entender cómo se mueven las cargas, primero tienen que entender cómo se comportan las cargas cuando están quietas. Y no es una cuestión menor, porque esto, como ingenieros, les va a permitir entender fenómenos que tienen que ver, digamos, desde el lado de la computación, desde el lado de la ingeniería civil, cómo aislar cuerpos, entender cómo se pueden aislar objetos de campos eléctricos, como por ejemplo con una jaula de Faraday, ¿sí? Que probablemente hayan visto. Pueden llegar a entender por qué las plaquetas vienen en esas bolsitas medio grises, medio transparentes, ¿sí? ¿Han visto que las plaquetas vienen en esas bolsas? Bueno, después se las voy a mostrar, creo que acá no tengo ninguna. Que lo que hacen es
proteger a esa placa de campos eléctricos y de descargas eléctricas. Pueden entender qué es un diseño, digamos, cuándo el diseño de un pararrayos es correcto o no. O sea, no es corriente eléctrica, pero tiene implicancia directa en cosas que ustedes pueden llegar a ver. Después van a ver circuitos, la base de lo que son de los elementos de un circuito eléctrico. Seguramente muchos de ustedes después tengan otras materias donde hagan uso de todos estos conceptos, de qué es un capacitor, qué es una resistencia, qué es una fuente de energía eléctrica, ¿sí? Podemos llegar a entender también después por qué, por un lado hablamos de corriente continua, que es la corriente de las pilas, la corriente de la batería del celular, y lo que es corriente alterna, que es lo que ustedes tienen en los enchufes, en sus casas S220, ¿sí? Van a poder llegar a entender por qué nosotros actualmente en nuestro domicilio tenemos corriente alterna. Es muy interesante, por lo menos después de acostumbrarse a trabajar toda la matemática, que no es un tema menor, después nunca se olviden que tienen que tratar de ver la física de estos problemas. Siempre que terminen de ver la matemática, vean la física de los problemas. Y eso es algo que me preguntan algunos que de repente pierden la materia y dicen, pero yo hice todos los ejercicios. Cuando hagan un ejercicio, no solamente lo hagan, busquen que el resultado sea correcto, pero traten de entender el resultado. Sean críticos, pregúntenme y no tengan miedo de entrar en ridículo, ¿está bien? Siempre pregunten, porque para eso estamos, esa es mi función acá. Y después, la última parte de la materia, el último mes, vamos a hablar de termodinámica. Hay partes que considero que son muy importantes para todas las ingenierías que están en esta materia. Es importante que entiendan los mecanismos de transferencia de calor, si quieren aislar una casa o si quieren que un dispositivo electrónico no se recaliente. También tienen que conocer los mecanismos de transferencia de calor. Tienen que entender lo que es la calorimetría, la diferencia entre calor y temperatura. De alguna forma, aunque sientan que, porque lo escucho, y esto para qué me sirve y demás, que creo que es la pregunta recurrente de muchos, piensen que todo esto les va a dar una cultura general y seguramente, si está bien aprendido, les va a ayudar a entender muchas cosas en las materias que siguen, ¿sí? Que son más específicas de su carrera. Bueno, nada, eso me había quedado comentarles. Vamos a ir tratando de alimentar ese punto de vista también. Veo que eso les gusta y es importante para ustedes. Y bueno, y nos vemos en todo caso el jueves, ¿les parece?